La tradición católica de visitar 7 iglesias es algo muy bonito, sobre todo en nuestro país donde tenemos tal cantidad de iglesias, ¿no? Esto recuerda y acompaña de alguna manera 7 momentos claves en lo que fue la pasión de Cristo, ¿no? Su camino hacia la crucifixión. Así que Nidia Caja, ¿no?, salió a la ciudad y escogió 7 iglesias importantes, representativas, y nos trae la siguiente historia. Recintos religiosos que guardan secretos y mucha fe. Yo soy católico, pues entonces yo creo en el Señor, creo en los santos, bueno, entonces estoy bien protegido en esa parte. Estamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Muerte. Esta iglesia fue fundada en 1758 por los padres Camilos. El recorrido de las 7 iglesias es una tradición católica que conmemora los pasos de Jesús antes de su crucifixión. Un clásico recorrido a través de emblemáticos santuarios y espacios religiosos que también son parte de la historia del Perú. A una cuadra acá vivía Micaela Villegas, ¿no?, que era su pareja, la Perecholi, y cuentan que ella pidió, que era devota del muro y que él colaborara con la construcción de la iglesia, ¿no? Esta iglesia tiene innumerables detalles, pero el principal es su pequeño tamaño. Acá en el distrito del Rímac se encuentra la iglesia más pequeña del mundo, a la que le llaman la Capillita del Puente. Se trata de la iglesia Virgen del Rosario. Esta iglesia tiene 12 metros de largo y 5 de ancho. Apenas 10 pasos separan a uno del altar mayor. Tiene el tamaño de una capilla, pero todos los detalles de una iglesia, como que se realizan misas permanentes y en Semana Santa es uno de los lugares religiosos más visitados. Pero hay ciertos elementos que le hacen realmente una iglesia, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, El púlpito, ¿ya? El púlpito, el coro, el campanario, la sacristía, por eso que es considerada una iglesia. Las capillas no tienen esos detalles. Pero... ¿Cuántas personas entran aquí? Bueno, sentados entran pues 25 y hay veces que también parados 10 más o 15. Porque se llena la iglesia, Sí, ¿no? sí, cuando se llena, sí. La calle donde está esta iglesia, pasando el puente Trujillo, fue un camino que seguían los viajeros que iban a Trujillo. Por eso esta calle lleva ese nombre, como explica el historiador Marco Antonio Capristán. Uno cruzaba el puente, entraba a este camino y antes de iniciar esta travesía hacia el norte, rezaba. Entonces un vecino de esta cuadra puso en su ventana la imagen de la Virgen del Rosario. Las personas rezaban ahí antes de iniciar su camino y daban una limosna. Poco a poco con el tiempo, con ese dinero se fue formando la capilla cada vez más grande. El vecino donó parte de su casa y con el tiempo, ya para el siglo XIX, ya teníamos esta iglesia construida con todos los detalles que tenemos ahora, ¿no? Si usted pasa por aquí encontrará a Don Óscar, el guardián de la iglesia más pequeña del mundo. ¿Y usted cuántos años tiene aquí cuidando la iglesia? Yo voy a cumplir 15 años ya. Yo soy católico, pues entonces yo creo en el Señor, creo en los santos, bueno, entonces estoy bien protegido en esa parte. Las iglesias más visitadas y que tiene una impresionante arquitectura está aquí en la cuadra 6 del Jirón de la Unión. Es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Tiene una fachada de estilo barroco, una de las más hermosas de Lima. Vemos totalmente la fachada recargada de diseños y adornos con sus columnas salomónicas, típico de ese estilo barroco, ¿no? Típico de la Lima del siglo XVII.
La iglesia de la Merced tiene en su interior retablos de diversos estilos, esculturas y pinturas consideradas joyas del arte virreinal, y al centro está la imagen de Nuestra Señora de la Merced, que tiene una curiosidad de la historia del Perú. En el año 1921 el presidente Leguía le entregó el grado de mariscala del Perú. Ella, si entramos a la iglesia podemos verla con su cinta roja y blanca en la cintura y el bastón de mando. Por eso cuando sale en procesión los 24 de septiembre, todas las Fuerzas Armadas del Perú acompañan su procesión y le rinden honores, justamente, ¿no? En el cruce de los jirones Ancash y Paruro, en Barrios Altos, está una iglesia de peculiar nombre. Estamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Muerte, ¿no? Esta iglesia fue fundada en 1758 por los padres Camilos, una orden religiosa que llegó de España y que tenía la función, la labor social de atender a la gente más pobre de la ciudad, tanto en el barrio, acá en Barrios Altos, como también en el Rímac, ¿no? La labor de esta orden de clérigos fundada en Roma era atender a pacientes desahuciados, siendo una época en que la medicina no era avanzada. Las personas con enfermedades terminales buscaban un refugio religioso antes de morir. En esa época hay que recordar, estamos en la época virreinal, siglo XVIII, siglo XVII, no, la medicina estaba muy adelantada, ¿no? Entonces, mayormente hacían curaciones con plantas medicinales y cuando la persona ya estaba pues, en un grado terminal, se le trataba de darle los santos óleos, confesarlo, para que muera en paz y de esa manera, como era la creencia en esa época, morir en paz y lograr ir al cielo, ¿no? En la esquina de los jirones Ancash y Lampa está la iglesia de San Francisco, que hace meses tiene la plazuela cerrada por trabajos, pero que aún así recibe visitantes fervorosos y turistas. La iglesia de San Francisco. Realmente en este espacio hay tres iglesias. La iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, la iglesia de San Francisco el Grande y la iglesia del Milagro. Es un complejo religioso muy importante acá en Lima. Si entramos a la iglesia de San Francisco vamos a encontrar la imagen, entrando nomás, de San Judas Tadeo. Quizás la imagen más visitada de Lima después del Señor de los Milagros, ¿no? La impresionante iglesia de San Francisco guarda historia bajo el suelo, unas criptas sepulcrales ubicadas debajo de la misma iglesia, pues en la Lima virreinal se creía que al ser enterrados en espacios religiosos se estaría más cerca del cielo. Hoy las catacumbas son visitadas por cientos de turistas internacionales a diario. Los restos de dos santos limeños se encuentran en esta iglesia del Jirón Camaná y el Conde de Superunda, la iglesia de Santo Domingo, de hermosa arquitectura e historia. En esta iglesia y en su convento vivió San Martín de Porres, toda su vida prácticamente. Y también esta iglesia visitada todos los días por Santa Rosa de Lima, quien venía a rezarle a la Virgen del Rosario. Entonces era el lugar donde se reunían estos dos santos limeños, ¿no? Uno puede entrar a la iglesia y ver las esculturas más antiguas de ellos y abajo de ellos los cofres con sus restos originales, ¿no? Entre las joyas arquitectónicas del centro histórico está la iglesia de las Nazarenas, entre la avenida Tacna y el Jirón Chancay, donde se encontraba el barrio de Pachacamilla, formado por población de indios que fueron reubicados de Pachacamac. De ahí vendría su nombre. Para 1650, unos 50 años después, ya la población indígena que vivía acá y que había sido de Pachacamac, por su llamada Pachacamilla, se retira y es ocupado la zona por afrodescendientes que viven aquí. Uno de ellos, en 1651, posiblemente pintó un muro de un Cristo crucificado. Y unos años después hubo un famoso terremoto que destruyó Lima. Destruyó el barrio de Pachacamilla, pero no destruyó el muro. Y eso llevó a que mucha gente llegara aquí para poder rezarle este muro milagroso que no había sido destruido, ¿no? Con el tiempo se hablaba de milagros y se hacían peregrinaciones para ver el muro, que estaba en un terreno que fue comprado por un español. Un español que lo compró todo el terreno para proteger y difundir la veneración al muro del Señor de los Milagros, ¿no? Él ya sintió su muerte, fines del siglo XVII, se acerca a un beaterio que está acá cerca, el beaterio de las Madres Nazarenas, para pedirles a ellas que se encarguen del cuidado del muro cuando él ya no esté.
Estas madres vestían el hábito morado. Para conformar un monasterio se debía pedir permiso al Papa. Se hizo a través de la Orden de las Madres Carmelitas Descalzas, que en todo el mundo, a diferencia de aquí, visten el tradicional hábito color marrón. Esta construcción, así como la vemos, también fue ordenada por otro personaje. Sí, quien colaboró para la construcción de esta iglesia en 1771 fue el virrey Amat, ¿no? A una cuadra acá vivía Micaela Villegas, ¿no? Que era su pareja, la Perecholi, y cuentan que ella pidió, que era devota del muro, y que él colaborara con la construcción de la iglesia, ¿no? Él colaboró con la construcción de la iglesia, también con el diseño, y por eso que al medio, a la entrada, tenemos el escudo del virrey Amat justamente. Desde el Perú también ha surgido una de las tradiciones religiosas que se siguen en todo el mundo. En Semana Santa, en todo el mundo, se realiza el tradicional sermón de las 3 horas, una tradición religiosa que inició aquí en nuestro país por un padre jesuita cuyos restos están aquí en la iglesia San Pedro. El padre Francisco del Castillo, un padre jesuita que en el siglo XVI creó el sermón de las 3 horas. Él lo comenzó a predicar en la iglesia de los Desamparados, una iglesia ya desaparecida, que estaba a la espalda del Palacio de Gobierno. De ahí él predicaba estas 7 palabras a partir del mediodía del Viernes Santo hasta las 3 de la tarde, las comentaba y a partir de esa prédica que hacía, esto se extendió por todo el mundo cristiano y se le gran aporte del Perú a la Semana Santa. Estos son solo algunos de los recintos religiosos que hay en la ciudad, espacios que vale la pena detenerse a conocer por Semana Santa y por la historia que guardan en sus paredes. Para que les tenga en cuenta, si suele usted visitar iglesias, las 7 iglesias el Jueves Santo, por ejemplo, pero seguramente nos hemos quedado cortos con la cantidad de iglesias hermosas y llenas de historia que tenemos en nuestro